Hola, buen día. Mi nombre es Colin, el gringo oaxaqueño, y vivo en esa cabaña que construí en la Sierra Sur de Oaxaca, México. Hoy es miércoles 26 de noviembre y es tarde, como 4 por la tarde. Apenas terminé de subir un video y ya, es que hoy es mi último día para ir a recoger unas vigas que voy a necesitar por la base. Están por la casa de Abel. Entonces, vamos a ver cómo va. Es que son 5 metros largos y con mi camioneta bien pequeña, vamos a ver, pero tengo muchos cinturones y vi unas ideas en línea, entonces vamos a ver qué va a funcionar. Ok, vamos equipo. Ok, ya, aquí estamos cerca del terreno de Abel y aquí está mi amigo Daniel que está vendiendo las vigas y mira, ya, la verdad no estuvo tan mal como imaginé y ya, mira, con esos cinturones ya va a estar muy bien, siente muy estable, pero ya es tarde y va a estar oscuro pronto, entonces ya voy a ir para que pueda bajar esas vigas, pero qué emoción. Otro paso más cerca de tener la cabaña. Ok, vámonos. Wow, se ve muy bonito atardecer. Ok, obviamente yo no podía ver, entonces ojalá que ustedes podían. Está muy bonito, pero sí va a estar oscuro pronto. No creo que voy a bajar todas esas vigas hoy. Posiblemente solo un poquito abajo y puedo terminar mañana. Pero yeah, tengo vigas. Ok, ya, aquí estamos. Y ya está muy oscuro. Es que ya Abel y Daniel querían practicar y no sé, aquí ustedes saben, aquí en México nunca hay prisa, pero yo estaba como, pues, necesito salir, muchas gracias por todo, ayuda, pero ya me voy. Es oscuro y tengo vigas para bajar solito. Entonces, vamos a ver, pero ya no va a estar tan mal. No voy a bajar hasta el terreno. Y la verdad estaba sorprendido, son mucho más ligeras que imaginé. Entonces, ya, estoy pensando que voy a poner como un cartón o algo, un pedacito para cubrir la base y solo voy a jalar abajo de la montaña. Ese es un beneficio que está tan inclinado, es que ya puedo jalar y gravedad para apoyarme. Hola. Ya, vamos. Ok, vamos a la cabaña. ¡Wii! Ok, pues está bien oscuro ahora, ya las tomas no van a funcionar bien, entonces voy a seguir trabajando con todo eso y hablamos mañana. Que tengan bonita noche. Bye.
Heyo, vamos a tomar un descansito para hablar de nuestro sponsor hoy, Wooben. Y hoy es especial porque es Black Friday. Entonces, ahora vamos a practicar específicamente de la lámpara H4 de Wooben. Es una lámpara para la cabeza. Y ellos me enviaron esa lámpara como 2 meses antes. Entonces tengo mucho tiempo utilizando esa lámpara. Y está muy ligera, solo 80 gramos. Y algo que disfruto mucho de esa lámpara es que viene con una batería recargable. Y para recargar abres así y puedes sacar la batería, mira, y puedes recargar así. Pero también si por ejemplo estás en una aventura y no tienes oportunidad para recargar y necesitas luz inmediatamente, también acepta baterías de AAA. Está muy práctico, me gusta eso. Y puede llegar hasta 800 lúmenes. Y en el modo más bajo puede durar como 90 horas. También tiene colores diferentes. Tiene blanco, tiene rojo y también tiene un color más cálido. Y el rojo es para que no afecte tu visión nocturna o durante la noche. Otra cosa que disfruto mucho de esa lámpara, no sé, nunca vi eso antes, pero puedes poner en un modo en donde solo activa o prende cuando pones tu mano enfrente. ¡Boom! Por ejemplo, si estás haciendo algo con las manos o tienes guantes grandes o manos sucios, puedes apagar y prender. Y ya, como ustedes pueden ver en ese video, yo estaba jugando con eso mucho. Es un buen lámpara y especialmente por el precio. Hoy ustedes pueden conseguir por 500 pesos. Voy a poner el enlace en el comentario, descripción abajo y también pueden escanear el código. Ok, vamos a regresar por el video. Buenos días, es el próximo día, es jueves 27 de noviembre. Entonces, Happy Thanksgiving, everybody. Ojalá que todos ustedes están disfrutando el día con tus familias y comiendo muchísima comida. Qué bien. Y tienen mucho agradecimiento por todo lo que tienen. Qué bien. Ok, ahora vamos a subir por las vigas. Yo dejé ahí arriba, pero primero quiero ir a la ferretería aquí en el pueblo porque quiero comprar un periquito más grande por las tuercas de mi tornillo de 1 pulgada. No tengo algo suficientemente grande por los tornillos. Ok, aquí hay las vigas. Voy a ver si puedo bajar las 3 en el mismo momento. No sé, posiblemente es muy ambicioso. Pero primero vamos por la ferretería. Ok, en la ferretería ellos no tienen exactamente qué quería, pero tenían un Stielsen. Y yo estaba pensando, si no tienen un perico, que ese va a estar suficiente. Y solo no tenían aquí en esa ferretería en el pueblo, pero ya no quiero esperar. Y esa es una herramienta que no tengo y siempre está útil con cualquier cosa que necesitas fuerza. Esos dientes pueden entrar y jalar, va a estar. Es muy práctico y muy útil y es algo que voy a necesitar. Entonces con esa y ya cuando tenga la oportunidad comprar mi perico. Pero podemos avanzar con esa hoy. ¡Woo! Stielsen, una palabra nueva para mí. Ok, vámonos. Ok, vamos a ver cómo va a funcionar mi idea. Ok, voy a poner las 3 vigas juntos. Así. Ok, posiblemente sí son muy grandes. Hola Ranger, gracias por tu apoyo. Sí. Y estoy pensando
No hay croquis, Ranger. Es vacío, pero no hay croquis. Y oh yeah, y ahora va a tener su bolsa de protección. Oh yeah. Perfecto. ¿Y? ¿Ese no está largo? A ver. Bien, no suena tener cola por todos lados. Sí, sí, bien. Ok, más tengo. Sí, creo que es la opción. Más cerca. Ok. Solo bonita. Algo. Y un poquito. Y después esa, enfrente. Uy, sí, siente pesado. ¿Qué estoy pensando? Ranger, vamos a conectar ese cinturón. ¿Sí? ¿Quieres jalar? Ok, y así jalamos. Ok, no sé. Posiblemente sí fue una viga. Podía tener todo atrás y jalar, pero con todo ese peso no creo que puedo subir enfrente para que la bolsa está protegiendo. Sí, son pesados. Pues posiblemente solo jalar poco a poco, y si está demasiado difícil, puedo solo una viga por vez. Ok, vamos a ver. Ok, eso no estuvo tan mal, pero esa parte es la parte más inclinado llegando y está lleno de hoja de pino, entonces la verdad eso fue muy fácil. Pero ya ahora el camino está más, no tan inclinado, entonces voy a estar jalando mucho más y gravedad no va a estar en mi lado esta vez. Entonces vamos a ver. Y ya como dije antes, si es necesario solo una viga por vez, sin problema. Ok, vámonos. Ok, ya tenemos 2 vigas. Y ya la distancia está perfecto. Qué bien que mis medidas son tan común por vigas aquí. Esa no fue el plan, pero más o menos. Pero ya, qué excelente. Ok, solo una viga más. Y hoy va a estar un día bien grande. Es que ya esa es la primera vez que estoy utilizando ese método con tornillos y tuercas. Y nunca vi eso antes. Entonces, no sé, vamos a ver cómo va. Tengo fe. Y estuve pensando, tengo un plan y siento cómo va a fluir bien. Pero primero, más trabajo físico. Ok, vámonos. Ok, 3 vigas. Ok, voy a poner orden en mis herramientas y pensar muy bien. Y ya, voy a explicar qué es el próximo paso. ¡Vámonos! Ok, tomé un descanso y comí bastante y empecé a sentirme cansado, pero ya, necesito terminar eso hoy porque quiero terminar ese video y mañana tengo un montón de otras cosas que hacer. Entonces voy a empezar con algo un poco más fácil, preparación que es necesario. Y vamos a ver por qué compré ese Stilson. Es que yo quería acomodar ese el otro día,
Pero con el cemento hay pedacitos que ya no podía quitar con la mano. Entonces, ahora, señor Stilson, sí, ayuda con esos pedacitos duros. Y yo quería dejar el Armex afuera porque pensé que podía apoyar con posición o algo. No sé, voy a ver si es útil y no puedo cortar y quitar otro tiempo. Ok. Entonces ya voy a hacer eso con cada columna para tener todo listo por las vigas. Y ya yo quería comprar un Stilson más grande que tenían, porque normalmente cuando necesito esa herramienta quiero que tenga mucha fuerza. Oh yeah. Ok, y ya creo que solo es la primera vez y ahora va a estar limpiecito. Ojalá, esa es la idea. Ok, y ahora vamos a poner... Y la razón que estoy poniendo 2 tuercas es que cuando tengo la altura que quiero, puedo utilizar los 2 para poner como seguridad. Cuando pones tensión juntos, ayuda para que no mueven. Van a mover con vibraciones y todas esas cosas. Ok, entonces voy a poner las 2 tuercas. Y arriba de esas tuercas va a estar ese. Y estaba pensando... No sé, está grueso, pero no sé si es mejor utilizar 2 que 1 solo para seguridad. Ustedes pueden avisarme en los comentarios. Y ahora en los próximos días va a estar bien porque va a estar fácil para cambiar si es necesario. No sé, son baratos más o menos y puede ser mejor más que menos y es ahora o nunca. Siento como ese Armex va a estorbarme mucho cuando estoy buscando nivel, pero creo que como ese tamaño va a estar bien. Y como me gusta todo limpiecito, voy a quitar nuestra cinta también. Ok, boom. Ahora solo 7 veces más. Ok, vámonos. Ok, ya, después de hacer eso, yo estaba pensando más y ese Armex solo está estorbando, especialmente si cuando necesito utilizar una herramienta y ya no veo ningún beneficio. Entonces voy a cortar todo el Armex. Ok, vamos a empezar con esa viga aquí. Y cada pieza de madera hay un lado que tiene como una curva. Ajá. Una curva, como así. Y ese lado arriba tiene la curva. Es muy débil, pero toda la madera tiene. Y en ese caso, como va a estar el piso, quiero que esa curva está arriba. Entonces voy a poner una marca, como una flecha, solo para indicar cuál es arriba. Entonces quiero poner los hoyos abajo
Y el plan es que voy a empezar con ese hoyo y después utilizar marcas para poner las otras. Ok, vamos a ver. Entonces, primero quiero medir exactamente la distancia de esos dos tornillos. 482 centímetros. 482 centímetros. Entonces voy a ver la distancia completamente porque no quiero cortar nada de esa viga y voy a poner 482 exactamente en la mitad y voy a conocer por dónde voy a poner mi primer hoyo. Y todavía... Yep, cambiamos, estamos abajo. Ok, esa es 498 y media. Ok, voy a hacer un poco de matemáticas y hablamos. Chao. Ok, la distancia de la viga en total 498 y media menos la distancia de centro a centro de los tornillos 482. Tenemos 16.5 y voy a poner división de 2, 8 y un cuarto, 8.25 centímetros es que vamos a entrar por ese lado. Y ahí 8.5, ahí, ok. Ahí justamente es en donde voy a poner el primer hoyo. Mira, tengo mi 8.25 centímetros aquí y voy a medir por la mitad y ya, ahí va a estar. Y creo que ese va a estar el único punto que voy a medir. Vamos a ver. Ok, vámonos. Ok, ancho tenemos 15 centímetros. Entonces voy a ir por la mitad, 7,5 centímetros. Entonces, utilizando mi broca, aquí voy a medir 7,5. Va a estar como aquí. Y voy a poner una marca utilizando cinta. Ok, y eso solo va a estar como una indicación qué tan hondo quiero ir. Ok. Y voy a enseñar un truco porque quiero que esté más derechito posible. Entonces, solo voy a revisar qué tenemos aquí. 10 y estamos 5. Perfectamente en el centro. Qué bien. Ok. Y para que esta escuadra pueda utilizar mi escuadra aquí para como guía. Ok. Y ahora inversa. Y voy a limpiar el hoyo un poquito. Ok, vamos a ver. Ven aquí. Oh, ok. Nada mal. Ok, y ahora vamos a subir. Y... sí. Obviamente voy a necesitar hacer la mitad próxima. Sí, ya tengo un montón de espacio aquí. Entonces, quiero, sí, estamos en ese hoyo aquí, exactamente como pensé. Bien, bien. Y ahora
Ajá, estoy en la mitad con esa. Y ahora quiero utilizar un martillo. ¡Pa, pa! Y ojalá que ese tornillo va a dejar una marca abajo. Y con eso vamos a conocer dónde ponemos ese hoyo. Y después hacemos lo mismo por lo último. Ese es el plan. ¡Vámonos! Ok, se ve como estamos en la mitad todavía. Y también es que esas vigas no son perfectamente derechitos. Y eso no es nada mal, pero quiero revisar aquí. Solo para conocer que todavía va a estar bien con nuestra conexión aquí. Entonces sí, porque ya esa viga sí tiene una curva, solo delgadito en esa dirección. Entonces voy a split the difference para que está mejor. Ok, vamos a poner nuestra marca. Ojalá que eso funcionó. Pues también aquí puedo poner una marca utilizando esa. ¡Qué bien! Ok, eso también ayuda. Solo para estar segurísimo. Very bien. Muy very good. Ok. Ahora vamos a bajar sin romper algo. Ojalá. Adiós. Ok. Los dos funcionaron. La marca y también mi círculo. Ok. Ahora la misma historia. Ok, otra vez. Oh yeah. Perfect. Ok, ya se ve bien. Y ahora tenemos, sí, esos dos hoyos. Este no está en contacto, obviamente, porque necesitamos poner ese hoyo aquí. ¿Y qué crees? Esa distancia aquí, 8,5 centímetros. Perfecto. Y estoy feliz con ese espacio ahí. Voy a poner mi marca y ustedes conocen la historia. Ok, vámonos. Oh, yeah. Mira qué hermoso está. Pero pensando para encontrar nivel, voy a bajar esas tuercas en la mitad para que no están tocando nada. Y voy a utilizar las dos tuercas más afuera para encontrar nivel. Y cuando estoy feliz, voy a subir las tuercas en la mitad solo para apoyar también. Ok, ahora solo está tocando allá y allá. Perfecto. Ya voy a estar seguro que si están tocando bien, si está apoyando. Perfecto. Por eso quería que los hoyos son más hondos que voy a necesitar. Ok, vamos a ver. Tengo dos. Voy a poner eso en la mitad. Hey, no manches, estamos cerquísimo. Ya, prácticamente bien, la verdad. Entonces se ve como necesito subir solo un poquito más en ese lado. Y ese nivel se dice que necesitamos subir un poquito más en ese lado. ¡Increíble! Me encanta eso. Ok, voy a comprar los dos. Ok, pues los dos son correctos desde ese punto. Entonces, sí, esa viga obviamente no está perfecto, pero desde la mitad de aquí se ven bien. Voy a ver aquí. Ok, desde aquí y la mitad se ve como necesito bajar un poco en ese lado. Y voy a confiar en eso porque yo vi que aquí tiene como una... Si sube un poco... Pero para una cabaña, la verdad, no estoy tan preocupado. Sí, eso obviamente tiene... poquito.
No sé, una cepilladora a mano podría ser bien. Pero no sé qué tan importante está, la verdad es que es casi nada realmente. Con esa distancia y todo, no, creo que no pasa nada. Ok, voy a bajar solo un poco aquí. Vamos a ver cómo se ve. Ok, aquí se ve. Ok, se ve bien. Ok, vamos a utilizar esa primera viga y voy a utilizar para encontrar nivel como desde aquí por esa viga. Y voy a hacer lo mismo con las otras dos para que todo está igual. Pero lo bueno es que en esa situación, con esas tuercas, tengo la capacidad para ajustar todo completamente. Y eso me encanta. La verdad está increíble. Nada de estrés y muchas opciones para ajustar el futuro y todo. Muy bien, mucha seguridad. Ok, vámonos. Ok, voy a terminar instalando esa última viga y ya después solo puedo pasar el día jugando y acomodando todo perfectamente. Y no sé si dije, pero la broca es 1 pulgada y 1 octavo, entonces 1 octavo más grande para que pueda entrar fácilmente. Y también ya sé que necesito unos niveles nuevos, es que ya construí mi casa con esa y tenía muchas caídas y la verdad no sé qué tan nivel está. Es que los niveles son carísimas, la verdad, una de buena calidad. Está mucho, pero vale la pena si quieres todo nivel. Ok, vámonos. Ok, yeah. Y ahora sí, solo necesito jugar con las tuercas y encontrar nivel para que todos los puntos son iguales. Yeah, muy fácil, pero la verdad eso fluye perfectamente, no podría ser mejor. La verdad, nunca hice eso y nunca vi eso antes. Hay productos que hacen algo similar con el concepto para ajustar tus conexiones, pero no sé, siento bien, sí, mueve un poco así, pero cuando pongo todas las tablas que voy a poner para el suelo, con tantos clavos y después tripla y todo, no va a mover nada, va a estar muy, muy estable. ¡Qué bien! ¡Woo! ¡Yeah! Vamos, equipo. Pues ya, creo que eso es todo para ese video. La verdad, estoy muy, muy feliz y muy emocionado para carpintería. ¡Woo! Pues ya, como siempre, muchas gracias por acompañarme. No olviden darme un like, comentario, suscríbanse, compartir, todo eso y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Bye.